¿Qué tal? Hoy iniciamos esta edición especial para abordar tópicos de nuestro proyecto de investigación en el doctorado institucional en Derecho, relacionado con la creación de un nuevo modelo de comunicación político-electoral en México. Recordaremos que en el año de 2007 y 2008 se produce una gran reforma electoral derivada de una contienda electoral tan ríspida como fue la elección presidencial del año 2006. A los candidatos, partidos políticos, sociedad civil organizada, se les prohíbe desde el texto constitucional contratar tiempo en radio y televisión para fines electorales. Además, se estableció en la Carta Magna que las campañas mediáticas en radio y televisión no fueran denigrantes, calumniosas, difamatorias contra personas e instituciones. El debate surge en el sentido de si atentaba o no a la libertad de expresión, pero también de ese tiempo a la fecha, a 10 años de su implementación en la primera elección de 2009 hasta 2019, hemos visto que este modelo ha flaqueado, puesto que se pervirtió no la compra de spots, pero sí de manera subterránea de entrevistas en noticieros, programas de análisis, programas de revistas. Hemos observado las autocensuras de aspirantes a un cargo de elección popular por no ser reconvenidos como actos anticipados de precampaña y campaña. Actualmente, un servidor realiza lo que es el apartado de la evolución histórica de este modelo. A partir de la reforma de 1996, se empieza a configurar este modelo con una amplia libertad para los partidos en contratar tiempo en radio y televisión, pero en 2007 se cierra y se vuelve todavía más restrictivo en 2014. Por eso he decidido invitar al licenciado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez para abordar estos tópicos de esa evolución, porque él fue diputado federal en la legislatura del 94 al 97, donde sale esta reforma al COFIPE, al entonces COFIPE, y posteriormente senador de la República en el año 2006 a 2012, donde se discute la gran reforma en comento, y diputado federal del 2012 al 2015, en donde también le toca ser partícipe de la reforma publicada en febrero del año 2014. Bueno, luego de todo este breviario cultural, abogado, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Beto, como siempre es un placer platicar con usted. Abogado, coméntenos el proceso por el cual el 2007, que a usted le tocó vivir en el Senado de la República, ¿por qué construir un modelo tan restrictivo para muchos? Pues mire, yo creo que usted lo ha anticipado bien. Me parece que veníamos de una elección extremadamente ríspida, con una confrontación grande y con un resultado, con una diferencia muy pequeña. De tal manera que las instituciones electorales y las propias instituciones de la República se vieron en algunos predicamentos. Usted se acordará que estuvimos a punto de una circunstancia constitucional especial, porque se dudaba que el presidente electo pudiera incluso tomar posesión. Claro. En la bancada de la que yo fui parte, en la bancada del PRI, días antes de la toma de posesión del presidente de la República, se decidió que si ya había una declaratoria de validez de la elección y en consecuencia había un presidente electo,
teníamos que participar en la toma de posesión del mismo, porque así lo habían establecido nuestras instituciones. Y me recuerdo bien que el tránsito del Senado al Palacio Legislativo de San Lázaro no fue fácil. Había un cúmulo de gentes alrededor del Senado para que no pudieran salir los senadores hacia San Lázaro, y en San Lázaro había también una situación muy especial. Todos recordamos aquel momento, digamos, atípico, en el que de manera muy rápida el presidente toma protesta y se retira del salón por donde llegó, que fue por una de las partes, digamos, que se llama en la Cámara de Diputados tras banderas. Entonces comienza a gestarse una reforma electoral que terminó en lo que usted dice, una circunstancia fundamental de una transformación del medio, de la manera de comunicarse partidos, ciudadanos, las instituciones electorales, la prohibición incluso de que se acceda por la vía de partidos o candidatos o incluso terceros a la compra de espacios. También se privilegió la parte del financiamiento público frente al privado, que tiene una parte importante, y luego se generó un proceso de nuevas atribuciones sancionadoras tanto del IFE como del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Y esto fue como resultado de muchas conversaciones, pero de la presión que había tenido en la campaña, la disputa, incluso de algunas cámaras empresariales que irrumpieron en el proceso electoral, señalando denuestos, si se pudiera llamar así, o ejercicios muy llevados al límite de la libertad de expresión, que tuvieron incluso el cuestionamiento del tribunal. Usted se recuerda que el tribunal deja bien claro que el presidente de la República en funciones había irrumpido en el proceso electoral, pero que, digamos, no había manera de hacer una sanción. Y todas esas cuestiones sumaron para que llegase a una reforma restrictiva en el que, como ya dijimos, la Constitución ordena que el IFE monopolice los tiempos del Estado para cuestiones de carácter político electoral, las reparta entre el propio IFE y los partidos políticos, con una reglamentación que al gusto de muchos está incluso demasiado detallada en la Constitución. Creo que ese es más o menos el contexto por el que se llega a esta reforma, discutida de manera, yo creo que inmediata por la opinión pública, porque al siguiente proceso electoral se ven los resultados, sobre todo en la parte que se generó de muchos spots de los partidos políticos durante horarios estelares de la televisión, porque otra de las cosas que se insistió en la reforma fue que fuera en horarios en los que la gente viera la televisión, porque también nos acordaremos de aquellos spots del Consejo o de la Comisión Federal Electoral que salían a las 12 de la noche, 1 de la mañana, que nadie veía. Entonces los partidos también insistieron en que fuera en horarios en que la gente los viera, y esto ocasionó, digamos, un primer rechazo por el número de spots que se daban. Así es. En el 2014, abogado, lo vimos en las elecciones de 2009, en las locales de 2010 y por supuesto la presidencial del 2012, observamos que además de la espotización, José Woldenberg y un grupo de intelectuales acudieron al Senado de la República pidiendo que se replanteara el modelo, de que todo ese tiempo del Estado, en vez de spots, fueran para debates, programas de análisis, foros de discusión televisados, transmitidos en radio y televisión. Pero en 2012 ya observamos la venta de espacios en noticieros, cápsulas informativas, lo que Jorge Fernández Ruiz denominó como infomerciales electorales.
En 2014 se crea una causal de nulidad dentro de ese gran artículo 41 de elecciones para prohibir que también la cobertura informativa forme parte de una causal de nulidad, que los tribunales le daban la vuelta cuando quienes impugnaban pedían que se tomara en cuenta el exceso de exposición en noticieros, esa falta de igualdad. En 2014 al día de hoy, ¿cómo ve usted el modelo de comunicación política en México? ¿Debe permanecer o debe cambiar? ¿Y qué le cambiaría a usted? Yo sí creo que debe haber un cambio. Yo creo que debe haber un cambio, a mi modo de ver, no menor. Me parece que el exceso de spots está bien claro que no ha sido un buen vehículo para que la sociedad esté informada debidamente de los contenidos programáticos y de los contenidos de compromisos de los candidatos a presidentes de la República y a los cargos del Congreso. Entonces, si este no ha sido un buen vehículo, lo cierto es que hay otro tipo de instrumentos que debieran incorporarse mayormente, como usted bien lo ha señalado, algunos intelectuales lo han dicho así, en la parte de mayor debate entre los candidatos a la presidencia de la República y a los cargos de elecciones en el Congreso, pero también yo creo que mayores programas no de tan rápido impacto, como un spot. Me acuerdo que se hablaba incluso en el detalle al repartir los tiempos del Estado de 30 segundos, de 45 segundos, de tal manera que ese impacto no genera lo necesario para la información de las gentes. Si lograra juntarse ese mismo, digamos, esos flachazos que se dan por la vía de spots en un pequeño programita en donde los candidatos o los partidos postularan con toda puntualidad qué es lo que van a hacer en el gobierno y contrastar además, y eso también es importante, ahora no puede contrastarse por esa vía, contrastar positiva y negativamente lo que están proponiendo los demás, creo que sería un buen refuerzo de nuestro sistema electoral, que ahora va resultando indispensable, porque va a ser el modelo de comunicación electoral una de las opciones que puedan equilibrar la irrupción que ha hecho el Poder Ejecutivo Federal diaria y cotidianamente en las casas de las gentes. Si no tenemos un modelo que sea y haga equitativa la contienda, que permita realmente que todos los actores que están compitiendo por el Congreso puedan ser vistos y sabiendo qué van a hacer al llegar al Congreso por la gente y optar por alguno de ellos, las cosas pueden complicarse. Efectivamente, bueno, toca un tema muy importante que son las mañaneras. Se recordarán, al presidente Vicente Fox se le criticó por la intervención mediática promocionando obra, programas, y ahora pues es de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, sí, abogado. Sí, así es. Incluso en el modelo al que usted se ha referido de comunicación se ha prohibido la difusión de los programas de gobierno, salvo los prioritarios, pero pues pareciera que desde ahora se piensa en el Poder Ejecutivo darle vuelta a esa situación, porque ya le han preguntado incluso con precisión, oiga, cuando venga el tema electoral, ¿va usted a dejar de estar aquí? Y él ha dicho, pues no, porque les dejaría un espacio a mis contrincantes, y justo la equidad de la contienda significa que alguien que tiene el poder no solamente político, sino económico, de incidencia, de dar puntos de vista de esa naturaleza e influir en la sociedad, no sea para hacer inequitativa la contienda. Bueno, pues muy bien, abogado, le agradezco la participación en este bloque donde abordamos tópicos de política y derecho referente al modelo de comunicación política en México. Vamos a hacer una pausa.